¿Me copió? Presente. Sí, señor. Andreina Valcárcel. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Alfonso Andrade. Buenos días, doctora, presente. Buenos días. Hensel. Hola, hola. Alfonso. Presente. Presente, profe, Hensel Suárez. Ok. Fernando, Luis Fernando López. No vino. Él está conectado, mi doctora tiene la cámara ahí, pero ya le estoy escribiendo al interno. Libardo. Presente, mi doctora. Natalie. Presente, profe. Fabián Sandoval. Buenos días, presente, doctora. Buenos días. Hugo Escaño. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Oscar Barrera. Buenos días, profesora. Buenos días. Cindy Solano. Buenos días, presente. Mónica Esmeralda. Buenos días, doctora, presente. Glendy. Glendy. Presente. No. Presente, Sí, doctora. bueno. María Fernanda. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Milton. Milton. Shirley. Estaba con Fernando, pena que estaba. Shirley. Nidia. Priscila Luna. Priscila, no. Y Andreina Monsalve. Aquí estoy, Profe Marlene Márquez, presente. Marlene Márquez. Andreina Monsalve también. Presente. Ya. Ya, profe. Doctora, con Fernando, ¿me copió? Luis Fernando. Sí, señora. Ya se conectó. Y Marlene. Y Shirley Manrique. No. Y Andreina Monsalve. Andreina Monsalve, sí. Nidia Quiñones. Bueno. Y Priscila tampoco. Ahí les aparece que puse ayer. Les envié un archivo de PowerPoint. Segundo. Está. No, doctora. No tengo nada. Bueno. Sí, ya aparece. Parece, bueno, claro.
Alguien tendrá prendido por allá un televisor que se escucha mucho. Yo creo que Por favor, apaguen los micrófonos. Por favor, apaguen los micrófonos. Bueno. Buenos días, doctora. Con Nidia Buenos días, Quiñones. ya está grabando, entonces, por favor, para que ustedes estén atentos. Doctora, Entonces, buenos ya días. están viendo las diapositivas. Sí. Entonces, el fundamento, el arbitraje, vamos a ver hoy lo del arbitraje, lo relacionado con el arbitraje. El fundamento constitucional, como ya lo vimos, es el artículo 116 de la Carta Política, en el cual, en el último inciso, habla de que los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad en los términos que determine la ley. Y la ley está, la ley que los habilitó es la 1563 de 2012. Ahora, Esto discúlpeme una cosita, mi doctora. Estamos Es que dando Shirley algo. no ha podido ingresar. ¿Quién? Shirley Manrique no ha podido ingresar. Bueno. Hace para que de pronto vuelva la Creo que lo mismo yo hasta ahorita pude ingresar. ¿Quién eres tú? Nidia Quiñones. Nidia Quiñones, ok. Pues, vamos. Estábamos hablando en cuál era el fundamento constitucional y el fundamento normativo del arbitraje. El arbitraje se encuentra definido en el artículo primero de la ley mencionada, o sea, la 1563 de 2012, como un mecanismo alternativo de conflictos, mediante el cual las partes defieren a árbitros la solución de una controversia relativa a asuntos de libre disposición o a aquellos que la ley autorice. Así reza el artículo primero de la ley mencionada. Entonces, examinando un poco ese concepto, aquí tenemos que realmente depende de la voluntad de las partes y está fundamentado en el artículo 1602 del Código Civil, que da a las partes la autonomía para expresar su voluntad a través de los distintos medios de las cuales que correspondan según el contrato o la obligación a la cual se refiera. Entonces, en este caso, hablando de árbitros, las partes renuncian a entablar un proceso judicial y escogen deliberadamente el mecanismo del arbitraje.
para solucionar una controversia que se refiera obviamente a asuntos de libre disposición o aquellos que la ley autorice, porque no todos los asuntos pueden ir a arbitraje. Y aquellos asuntos como la conciliación, siguiendo el mismo esquema de la conciliación, aquellos asuntos que no puedan, que se refieran a situaciones que no sean indiscutibles, pues no hacen parte de estos mecanismos ni pueden llevarse a la decisión de árbitros. Decíamos que esta facultad del arbitraje o de acudir al arbitraje es transitoria, porque por definición constitucional se puede, los árbitros quedan investidos transitoriamente de la función de administrar justicia. Y decíamos, o el artículo, el último inciso que estamos comentando, pueden las partes en su habilitación que le da la misma Constitución proferir fallos en derecho o fallos en equidad. Solamente hay esas dos alternativas para llevar, para que se pueda arbitrar. Apaguen el micrófono. ¿Cuáles son los principios del arbitraje? ¿Cuáles son los principios del arbitraje? El arbitraje se rige por las reglas de imparcialidad, idoneidad, celeridad, igualdad, oralidad, publicidad y contradicción. Son exactamente los mismos que informan la justicia ordinaria. La celeridad, la igualdad, la oralidad son los principios que deben regir todos los procesos, publicidad y contradicción. ¿Qué es el laudo arbitral? El laudo arbitral es la sentencia que profiere el tribunal de arbitraje. El laudo puede ser en derecho, en equidad o técnico, según el caso. Entonces, es la sentencia que profiere el tribunal de arbitraje. Clases de arbitraje. ¿Cuáles son las clases de arbitraje? El arbitraje puede ser de dos maneras. El arbitraje ad hoc, si es conducido directamente por los árbitros. Eso significa que el arbitraje es una función transitoria, no es permanente, y el arbitraje institucional, si es administrado por un centro de arbitraje. Es decir, por el arbitraje ad hoc, las partes escogen el arbitraje como un medio para la solución de los conflictos o de la controversia en que se vieron incursos. En cambio, el institucional es el que se encuentra administrado por un centro de arbitraje. Cuando los árbitros han deferido a un centro de arbitraje, la posibilidad o la idea de llevar hacia ese centro de arbitraje la resolución de un conflicto que se les ha presentado. A diferencia, repito, de los árbitros ad hoc, cuando los árbitros ellos mismos definen el número de árbitros y que puede ser 1 o 3, de todas maneras un número impar, para que pueda deferir o resolver sus diferencias. Cuando no hay acuerdo sobre su naturaleza
o cuando en el pacto arbitral las partes guardan silencio, será institucional. Es decir, el que se somete a un centro de arbitraje. En los tribunales en que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, si las controversias han surgido por causa o con ocasión de la celebración, desarrollo, ejecución, interpretación, terminación o liquidación de contratos estatales, incluyendo las consecuencias económicas de los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales, el laudo de todas maneras deberá proferirse en derecho. Es decir, queda claro que cuando interviene una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, obligatoriamente el arbitraje será en derecho, sin perjuicio de que las partes de todas maneras decidan en un arbitraje ad hoc explicar o decidan someterlo o explícitamente pidan o pacten que el arbitraje será impartido en derecho. Ya vimos las clases de arbitraje. La cuantía. Un arbitraje será de mayor cuantía cuando las pretensiones sean de 400 salarios mínimos y de menor cuantía en todas las demás. Cuando por razón de la cuantía o de la naturaleza del asunto no se requiera abogado ante los jueces ordinarios, las partes podrán directamente intervenir en el arbitraje. En el caso de asuntos de mínima cuantía, en los procesos ordinarios y laborales no se requiere abogado. La mínima cuantía para los procesos ordinarios es de 40 salarios y para los laborales es de 20 únicamente. Entonces, ya queda claro cuál es la cuantía en estos casos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Todo bien, profe, bien. Todo bien, ¿Vamos doctora. bien? Sí, señora. Bueno, entonces ahora vamos a mirar el pacto arbitral. ¿Lo están viendo ahí en sus pantallas? Artículo tercero, Sí. el artículo tercero de la ley 1563 de 2012. 2012. Entonces habla de... No. Segundo que se salió la... Bueno, el artículo tercero de la ley 1563 de 2012 habla de que el pacto arbitral queda definido como un negocio jurídico, por virtud del cual las partes se obligan a someter a arbitraje las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas. Entonces, aquí, para entender esta definición del pacto arbitral, podemos remontarnos a las diferencias entre negocio jurídico, hecho jurídico y acto jurídico. Entendiendo por hecho jurídico todo acto o acontecimiento del hombre o de la naturaleza que tenga una consecuencia jurídica. Por ejemplo, el nacimiento, la mayoría de edad, la muerte, el matrimonio, un rayo, un terremoto, etcétera. Esos son hechos jurídicos y son hechos jurídicos que provienen ya sea de la naturaleza, como pueden estarlo observando ustedes, o de la propia voluntad o del hombre en sí, porque no necesariamente interviene la voluntad del hombre. Por ejemplo, un nacimiento, pues, produce una consecuencia jurídica que da por allí, en este momento, con el momento del nacimiento, el niño o
la persona adquiere ya todos sus derechos y las obligaciones en la medida determinada por la ley y en el momento exacto en que cada actividad de ahí en adelante pues se vaya alcanzando hasta lograr la mayoría de edad, que en ese momento pues se adquieren todos los derechos como ciudadano. La muerte, ¿qué produce? Pues la muerte, con el hecho de la muerte, pues enseguida se disuelve la sociedad conyugal por una parte y da lugar a que haya una sucesión. Lo mismo pasa con el matrimonio y hechos de la naturaleza como un rayo, un terremoto, una inundación, que de todas maneras tienen consecuencias jurídicas de distinta índole. El acto jurídico es la manifestación de voluntad directa y reflexivamente encaminada a producir efectos jurídicos según definición del ilustre tratadista que ya nos dejó, Guillermo Ospina Fernández. Y el negocio jurídico, que es el que nos interesa particularmente para definir el pacto arbitral, el negocio jurídico es la manifestación, el negocio jurídico el negocio jurídico es aquel realizado por el hombre. En el caso que nos ocupa y en relación con el pacto arbitral, son las partes quienes lo suscriben y acuerdan las consecuencias. O sea, ¿eso qué significa? Que las partes al proferir o al renunciar a llevar a la justicia ordinaria la resolución de un conflicto y utilizar el arbitraje, esa actividad debe constar por escrito y debe determinarse claramente cuáles son la forma de nombrar los árbitros, cuáles son, como si se van a pronunciar en derecho o en equidad, y cuáles son las consecuencias que se derivan del incumplimiento determinado del pacto jurídico que ya vamos a mirar, estamos mirando, y allí cuáles son las partes que lo suscriben, obviamente. Entonces, el pacto arbitral implica, como les digo, la renuncia a las partes a hacer valer sus pretensiones ante los jueces. Y puede constituir o consistir en un compromiso o en una cláusula compromisoria. En el chat de la reunión está el archivo que se encuentra, el archivo que estamos trabajando. Bueno. Hasta ahí doctora. tienen. ¿Aló? Sí, la escuchamos, doctor. No, para preguntar, ¿no tienen preguntas hasta ahí? ¿Vamos bien? Bueno, entonces el pacto arbitral. El pacto arbitral, decíamos, allí se debe indicar cuál es la naturaleza del laudo, si es en derecho o si es en equidad. Y si nada se estipula, el laudo será en derecho. En el parágrafo 3º de la ley que estamos comentando, o sea, la 1563, si en el término del traslado de la demanda o de la contestación o de las excepciones previas, una parte invoca la existencia de un pacto arbitral
y la otra no lo niega expresamente, ante los jueces o el tribunal de arbitraje se entiende válidamente la renuncia del pacto arbitral. Sin embargo, eso que parecía tan claro en ese momento fue modificado por el Consejo de Estado en una sentencia del 18 de abril de 2013. De 18 de abril de 2013, que unificó la jurisprudencia en el sentido de que realmente para el caso de asuntos donde intervenga el Estado o una entidad que realice funciones públicas, pues no puede pensarse en una renuncia tácita porque al pacto arbitral. Sin embargo, parece ser, y eso así lo han entendido la doctrina, aun cuando allí hay digamos que como esto es jurisprudencial y ha habido un choque de trenes entre el comienzo o antes de octubre de 2012, que fue el pronunciamiento del Consejo de Estado que prohibió la renuncia tácita expresamente en los contratos estatales. Sin embargo, eso se ha extendido a todos los casos y a todo tipo de arbitraje, en el sentido de que la renuncia, acogiéndose al viejo aforismo del derecho de que en derecho las cosas se deshacen como se hacen, en el sentido de que de todas maneras, siendo una condición para que se produzca el pacto arbitral, el hecho de que o el compromiso de la cláusula a través del compromiso o de la cláusula compromisoria, entonces de todas maneras se requiere escrito. Esa es una solemnidad que ya se ha reconocido para todo tipo de arbitraje. Entonces no opera en adelante y después del 2012, de octubre de 2012 concretamente, que es la fecha en que comenzó a regir la sentencia de unificación del Consejo de Estado, acogiendo un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Realmente, antes de octubre de 2012, se pueden aplicar para casos muy remotos que puedan existir en determinado momento. Se podría aplicar la renuncia tácita. Después ya quedó claro de que esa renuncia tácita ya no opera en ningún caso. ¿Qué es la cláusula compromisoria? La cláusula compromisoria podrá formar parte de un contrato o constar en un documento separado, inequívocamente referido a él. Es decir, que si consta en un documento separado, debe constar debe constar para que produzca efectos jurídicos el nombre de las partes e indicar en forma precisa el contrato a que se refiere, porque no puede quedar esa cláusula compromisoria volando en un papel que está separado de la cláusula inicial. Para que produzca efectos jurídicos, dice la norma, debe expresarse con perfecta claridad nombre de las partes y la forma precisa, el contrato a que se refiere. Autonomía de la cláusula compromisoria. La inexistencia, ineficacia o invalidez de un contrato no afecta la cláusula compromisoria. Esa sigue incólume. Un segundo. Ya seguimos grabando. Bueno,
podrán someterse a autonomía de la cláusula compromisoria. Hablábamos de que la inexistencia, ineficacia o invalidez de un contrato no afecta a la cláusula compromisoria y podrán someterse en consecuencia a los árbitros las controversias en las que se debate la existencia, eficacia o validez del contrato y la decisión del tribunal será conducente, es decir, que el tribunal no perderá la competencia. Cuando se va a ceder un contrato, también se cede la cláusula compromisoria adherida a él. Entonces, eso es una cuestión de que se prevé por la ley. Solemnidades del compromiso. El compromiso podrá constar en cualquier documento que contenga. 2 puntos, dice allí en la diapositiva que ustedes tienen en pantalla. Los nombres de las partes. Segundo, la indicación de la controversia que se someta a arbitraje. La indicación del proceso en curso si a ello hubiere lugar. Y en este caso, las partes podrán ampliar o restringir las pretensiones aducidas en aquel. Es decir, cuando se abandona antes de las primeras sentencias, de la sentencia de trámite, la justicia ordinaria para acudir al arbitraje, entonces de todas maneras se debe indicar cuál era el proceso en curso y también en ese caso se pueden ampliar las pretensiones en caso de que se hayan aducido en aquel o que se considere necesario. ¿Quiénes son los árbitros? Está esto consagrado en el artículo 7º de la Ley 1563 de 2012. Son particulares con la posibilidad de ser investidos de la función de administrar justicia. Esto, como lo vimos, fueron habilitados por la misma Constitución. En el artículo 8º de la Ley 1563 de 2012 se establece: las partes determinarán conjuntamente el número de árbitros, que siempre será impar. Si nada se dice, los árbitros serán 3, salvo los procesos de menor cuantía, caso en el cual el árbitro será único. También podrán acordar que la decisión se haga por conducto de un centro de arbitraje, como ya se dijo. Sin embargo, las partes podrán de todas maneras acudir a un centro de arbitraje. ¿Cuáles son las calidades generales y especiales de los árbitros? Los árbitros deben ser colombianos de nacimiento, no haber sido condenados por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos. Tercero, no haber estado inhabilitado para ejercer cargos públicos, ni haber sido sancionado por destitución. Sin embargo, hay calidades especiales que se determinan por los centros de arbitraje. Cuando los arbitrajes son en derecho, los árbitros deberán cumplir como mínimo los mismos requisitos que se requieren para los magistrados del Tribunal Superior de Distrito Judicial, sin perjuicio de los demás requisitos que exijan los centros de arbitraje. Por ejemplo, pues todas aquellos documentos que sirvan para revisar que no tenga sanciones
o sea, aquellos expedidos por la Procuraduría, por la Contraloría y por los demás asuntos y todos aquellos requisitos que el centro de arbitraje asigne. Prohibiciones a los árbitros y el término. Está prohibido a los árbitros desempeñarse en más de 5 tribunales en los que sea parte de una entidad pública. Esto opera para los tribunales en que sea parte de una entidad pública. Los secretarios de los árbitros que se designan también pues por las mismas partes o por la entidad, el centro, si así, las mismas partes si así lo quieren, o por la misma entidad institucional que realiza los arbitrajes. Esos secretarios que deben decidir en derecho deben ser los que deben decidir en derecho deben ser abogados y no pueden ser ni cónyuges, ni compañeros permanentes, ni parientes de los árbitros dentro del 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad o 1º civil. 4º grado de consanguinidad. A ver, jóvenes. ¿Aló? Ya, mi doctora, que estamos mirando aquí las diapositivas. ¿Cuáles son los parientes dentro del 4º grado de consanguinidad? Los primos. ¿Ah? Parientes dentro del 4º grado de consanguinidad. ¿Cuáles son? Los primos. Los primos. Muy bien. ¿Y el 2º de afinidad? Los primos. ¿Y el 2º de afinidad? ¿Sí? Los cuñados. Los suegros. Los cuñados. Hasta los suegros. Cuñados. Se llevan a inhabilidad. Bueno, el término que va a utilizar para el proceso arbitral será el que indique el pacto arbitral. Y si nada se dice, será de 6 meses contados a partir de la finalización de la primera audiencia de trámite. Dentro de ese término deberá proferirse una providencia que resuelva la solicitud de aclaración, corrección y adición. Sin embargo, puede pedirse una ampliación del plazo, que en ningún caso, y salvo una ampliación de plazo normalmente por otros 6 meses, salvo aquellos que tienen una alta complejidad, por ejemplo, en casos en que intervengan entidades públicas, que sean de mayor cuantía, intervengan entidades públicas o particulares que investidos de un pública, pues en esos casos podrá hasta 18 meses para proferir sentencia dentro del tribunal de arbitramiento. ¿Cuándo se puede suspender el proceso? El proceso podrá suspenderse por solicitud de ambas partes con la limitación temporal prevista en la ley, es decir, 6 meses, no puede pasar, como el arbitraje no puede pasar de 6 meses, y se podría extender hasta 12 en forma normal. Entonces, para poder solicitar la suspensión, pues debe estar acorde con ese término que la ley establece para proferir sentencia. Además, puede suspender por inhabilidad, renuncia, relevo, muerte de alguno de los árbitros. Fíjense que en estos casos, aquí no estoy hablando sino de los árbitros por muerte, hasta que de algunos de los árbitros hasta que se provea reemplazo. Las
partes o los apoderados no pueden solicitar la suspensión del proceso por un tiempo que exceda de 120 días. Y aquí, en este proceso arbitral, no cabe la suspensión por prejudicialidad. Es decir, que si existe un proceso en la justicia ordinaria, ninguna de las partes puede pedir a los árbitros que suspendan el proceso hasta que se pronuncien dentro del proceso ordinario, porque esa clase de suspensión o esa causal de suspensión no opera en estos casos. ¿Cuáles son las características de la justicia arbitral? A ver, por favor, apaguen la... Bajen al televisor, hombre, que me dejen escuchar. Apaguen los micrófonos. Que vaya a participar, entonces lo abre para que no perturbe la comunicación. ¿Cuáles son las características de la justicia arbitral? Decíamos que es el ejercicio de la función pública en cabeza de particulares habilitados para el efecto. Tiene origen en la voluntad de las partes. En tercer lugar, su naturaleza es temporal y es transitoria. Cuarto, sus fallos son de Quinto, el legislador tiene amplias facultades para definir los términos por los cuales se configura este tipo de justicia. Quinto, la jurisprudencia ha establecido otras características derivadas de su naturaleza procesal, como el respeto por los derechos fundamentales, el debido proceso. El que está lavando la loza, por favor, quita el micrófono. El debido proceso y la administración de justicia. Los jueces, los árbitros están investidos de facultad de decisión, de coerción y pueden practicar y valorar todas las pruebas que se presenten o que se alleguen al proceso. Y en general el poder de adoptar todas las medidas que se permitan de conformidad con la ley. Y aquí debemos decir, vamos a hablar de la anulación de los laudos arbitrales. Realmente solamente hay dos recursos que pueden interponerse contra un laudo arbitral, y son el recurso de anulación y el recurso de revisión, que lo vamos a ver ahora. Fuera de esos recursos, pues no existe otros contemplados. Sin embargo, después del laudo arbitral, de proferido el laudo arbitral, las partes pueden, dentro de los 5 días siguientes, solicitar la corrección, la aclaración del fallo. Porque puede suceder que no haya quedado claro, o por lo menos alguna de las partes considere que no está claro o que se debe corregir en algún sentido. Entonces, en ese caso, una vez se haya decidido sobre la corrección que se requiere o sobre la anulación, pues ya se podrá acudir al recurso extraordinario de revisión. En este último recurso, como lo vamos a ver, el de revisión, se lleva ante la Corte Suprema de Justicia. Decíamos sobre la anulación de los laudos arbitrales. La anulación
el Consejo de Estado es el juez competente para conocer y decidir sobre el tema de la anulación de los laudos arbitrales, pero tiene facultades restringidas para asuntos relacionados con derechos fundamentales. En ese caso, ¿por qué? Pues porque está definido que el tema de los derechos fundamentales está en cabeza, la decisión sobre esos temas está en cabeza de la Corte Constitucional. Simplemente el Consejo de Estado, cuando se pide la anulación de un laudo arbitral, es el competente para decidir sobre el tema. La legislación y la jurisprudencia restringen las facultades del juez que conoce dicho recurso a la valoración de las causales previstas en las normas que regulan la materia y a su vez las alegadas por el interesado. Tratándose de derechos fundamentales, antes de la Corte Suprema, pues obviamente la tutela es el medio idóneo para su protección. Es decir, que si se va a pedir la protección de un derecho fundamental, el medio idóneo para ello no es el arbitraje, sino la tutela, que es el medio idóneo para su protección, de tal manera que cuando se acude al arbitraje para hacer respetar un derecho fundamental que es que las partes consideran violado, pues realmente es improcedente acudir a este medio. Lo procedente es acudir a la tutela y en caso de revisión, pues irá a la Corte Suprema, a la Corte Suprema de Justicia en revisión, como todos los casos de este tipo. Entonces, en ese caso, como ya está claro, es a través de una acción, una decisión de la Corte Constitucional, si eventualmente la tutela ha sido escogida o elegida por parte de este órgano de cierre, entonces en ese caso la sentencia será T, estará señalada y distinguida como T y el número de la sentencia. ¿Cuáles son las consecuencias de la anulación de un laudo? Esto ya no está dentro de las diapositivas. Hasta aquí, ¿qué inquietudes tienen? A ver, muchachos. ¿Qué inquietudes en relación con todo esto? ¿Nadie tiene inquietudes? No, hasta el momento no, mi doctora. Bueno. Pues todo está como claro. Bueno, por favor, entonces, si no hay más preguntas, cierren el micrófono para continuar con la clase. Pues sí, porque suena mucho ruido. Sí, pero eso es por los micrófonos. Están abiertos por parte de ustedes. Entonces, por favor, colaboren con apagar los micrófonos con el fin de que podamos seguir el curso de la clase. Entonces, les decía que vamos a hablar ahora sobre las causales de anulación de un laudo. En el pacto arbitral, que ya quedó claro qué es el pacto arbitral, las causales de anulación deberán ser señaladas de manera expresa y taxativa por las partes. O sea, no existen otras causales de anulación diferentes a las que las partes hayan acordado en forma expresa y taxativa. Allí no se puede acudir a otro tipo de causales diferentes a las que contiene el pacto, que ya fue voluntad de las partes establecerlo. Esa es la autonomía de la voluntad de las partes, el ejercicio
a plenitud de la autonomía de la libertad de las partes que se encuentra consagrada, como ya les recordé, en el artículo 1602 del Código Civil. Cuando en la sentencia, otra de las causales de anulación de un laudo arbitral se da cuando la sentencia se concede más allá de lo pedido. El laudo no puede, aquí en el laudo arbitral no cabe la decisión ultra y extra petita, como si obviamente cabe en los procesos ordinarios. Aquí en estos casos, en el caso del laudo arbitral, no cabe la decisión del juez en relación con aquellas pretensiones que no están debidamente soportadas en el laudo. El juez no puede pronunciarse o el árbitro no puede pronunciarse más allá de lo que las partes piden. Es una causal de nulidad, la segunda de las que estamos hablando en este momento. Tercero, cuando el fallo recae o decide sobre asuntos que no fueron sometidos a litigio. Entonces, si las partes, como ya se expresó, las partes deben determinar cuál es el problema que se va a llevar o cuál es el problema que se va a llevar a arbitraje. Entonces, si allí no está establecido en una forma clara y taxativa, ya el juez o el fallo no puede recaer sobre asuntos diferentes a los que aparezcan ahí en el pacto arbitral. Tercero, cuarto, cuando se decide con base en una causa petendi distinta a la invocada por las partes. Causa petendi, a ver, ¿qué es una causa petendi? A ver, espero intervenciones. A ver, Un momento, claro. Simplemente estoy preguntando qué es la causa petendi. ¿Por qué? Pues porque es una de las causales de anulación del laudo arbitral. ¿Qué creen ustedes que es la causa petendi? De un proceso cualquiera. Aquí dice como causa petendi que es el fundamento de la acción, mi doctora. ¿El fundamento de qué? De la acción. No, la causa petendi es lo que piden las partes. Entonces la petición, la pretensión, por así decirlo. Entonces, eso es desarrollo de lo que hemos estado hablando ahora a lo largo de la clase. Entonces, sí, es como el conjunto de hechos, ¿no? No, son las pretensiones, más allá de los hechos. La causa petendi, más allá, son las pretensiones, están distintas a las que no puede ir más allá de lo pedido por las partes. El árbitro no puede ir más allá, como lo veníamos diciendo. Entonces, no puede resolver ni extra ni ultrapetita. Y quinto, cuando el pacto compromisorio se refiera a controversias que no son transigibles. Estas causales de anulación del laudo arbitral están determinadas en un fallo del Consejo de Estado, que es el fallo 38.619 de 2011. Y que creo que ustedes sí me estaban poniendo atención. Qué pena, una preguntita. Es que usted está leyendo otras diapositivas, pero no las... No están, cuando terminé las diapositivas, que fue con la anulación de los laudos arbitrales, sí. Les dije que pasábamos al resto de la clase que no está comprendido dentro de las diapositivas. Entonces, por lo tanto, por eso les pedí una máxima atención, porque no está dentro de las
diapositivas, les repito. Pueden ustedes ir copiando como en la clase, como si estuvieran en la clase. ¿Cuáles son las causales de anulación? Les repito porque creo que no están atentos lo suficiente. Sin embargo, voy a repetirlos, por favor, pongan mucha atención. En la parte arbitral, las causales de anulación deben ser señaladas de manera expresa y taxativa por las partes. Primero. Segundo, cuando en las sentencias, en la sentencia se conceden se va más allá de lo pedido. Pretensiones más allá de lo que las partes pidieron. Tercero, cuando el fallo recae o decide sobre asuntos que no estuvieron sometidos al litigio. Es decir, no hubo pretensiones, de las pretensiones que se presentaron, que se esgrimieron por las partes, no estaba contemplada una pretensiones adicionales. Y sin embargo, el árbitro en el fallo resuelve sobre unas pretensiones que no estaban sometidas al litigio. Esto es una causal de anulación también, porque no puede de ninguna manera exceder lo pedido por las partes, ni las pretensiones, ni nada de que sea adicional a lo que las partes pidieron y a lo que debe corresponder a lo que fue objeto de debate dentro del proceso arbitral. Cuarto, otro es que no se puede resolver ni ultra, ni extra, ni ultra petita. No se puede. No se puede, ya, como les cuento, el Consejo de Estado en un fallo 38619 de 2011 resumió estas características de las causales de anulación del laudo. Ok. Y cuarto, cuando el pacto compromisorio se refiera a controversias que no son transigibles. Esto es lo mismo que cualquier conciliación. Hay cuestiones, derechos que son intransigibles y derechos que sobre eso no puede haber ni un contrato de transacción, ni tampoco se puede desistir de esas pretensiones porque no hay posibilidad para ello. Entonces, también otras causales que no están de anulación del laudo, aun cuando no están en este fallo 38619 de 2011, pues sí se desprenden de todo este asunto y de la doctrina y de otros aspectos que se encuentran en diversos pronunciamientos jurisprudenciales. Por ejemplo, no se pueden revivir cuestiones de fondo que ya están resueltas por el Tribunal de Arbitramiento. Fíjense que esto es muy importante. Esto, la anulación de un laudo no puede dar lugar entre las causales a esgrimir cuestiones de fondo. ¿Por qué? Pues porque ya ellas se decidieron en el escenario especial del proceso arbitral. Entonces ya no se pueden revivir unas cuestiones de fondo que ya estaban resueltas por el Tribunal de Arbitramiento. El laudo no puede ser atacado por razones de fondo, sino por razones de procedimiento. Fíjense que esto debe quedar muy claro. ¿Aló? Sí, señora, sí, señora. Pues sí, profe. Estamos copiando. Sí. Sí, profe, sí lo estamos entendiendo.
Sí me están entendiendo, perfecto. Estamos Entonces, copiando, sí, señora. Profe Amparo, una pregunta. Cuéntame. El árbitro debe ser especialista en temáticas de conflictos. no, No. no, sin embargo, en cuanto a cuando las partes deciden delegar ellas mismas en un tercero o en un tercero la decisión, o sea, en un árbitro la decisión de su controversia. Pero cuando se trata de un arbitraje institucional, es decir, el que se lleva por las mismas partes ante las cámaras de comercio o los centros de arbitraje. Sí. Entonces, en esos casos, los centros de arbitraje tienen su propio reglamento, que es el que ellos se rigen, además de por las causales generales y por lo que las partes digan, ellos tienen su propio reglamento y tienen listas de árbitros y de sus secretarios. Ajá. Deben tener, cuando van a decidir en derecho, pues deben tener, deben ser abogados y deben exhibir ante el mismo tribunal institucional, pues deben exhibir todas la tarjeta profesional, aparte de los demás requisitos que de ordinario son los que se exigen cuando se va a firmar cualquier contrato, como son certificados de la Contraloría, del Consejo Superior de la Judicatura y en general todos los certificados de policía y todos los demás que se exijan, y todos aquellos requisitos en general que sean que las mismas centros de arbitraje impongan. Entonces, bueno. Gracias, el laudo, decíamos que mediante el laudo no se pueden revivir cuestiones de fondo ya resueltas por el Tribunal de Arbitramiento, porque esto no puede erigirse como cuando hablábamos de las tutelas, que esos no son otras instancias. No pueden reabrirse instancias adicionales. Entonces, sin embargo, en el caso de las tutelas, y se los recuerdo, había cuestiones excepcionales o unas causales excepcionales para acudir a tutela contra providencias judiciales. Pero aquí en este caso, pues no, porque ya la ley misma ha establecido que el mismo Consejo de Estado, en un fallo 38-621 del 2011, ha sido categórico en establecer que no se pueden revivir cuestiones de fondo ya resueltas por el Tribunal de Arbitramiento. El árbitro no puede ser el arbitraje o el laudo, perdón, no puede ser atacado por razones de fondo, sino por razones de procedimiento. Los contratos estatales de ley 880 del 90 pueden ser sujetos al recurso de anulación del laudo, el cual se interpone dentro de los 5 días siguientes al mismo ante el Tribunal de Arbitramiento y lo debe resolver el Consejo de Estado. Eso lo habíamos visto en una de las diapositivas, pero vale la pena aquí recalcar que cuando en el caso de los laudos, el recurso de anulación solamente puede interponerse dentro del laudo, obviamente, puede interponerse dentro de los 5 días siguientes al pronunciamiento del laudo. Fíjense ustedes que acuérdense que hace un momento les decía que de todas maneras dentro de ese término se pueden pedir las correcciones, las aclaraciones del laudo por las partes. Entonces, una vez que se profiera la corrección por parte del árbitro, si a ello hubiere lugar,
o de todas maneras debe manifestar que no hay lugar a las correcciones y manifestar cuál es el motivo. Las correcciones o las aclaraciones al laudo que se profirió en estos casos. Entonces, decíamos que en el caso de la anulación del laudo, dentro de los 5 días siguientes a que ya el pronunciamiento sobre la corrección o la aclaración, empiezan a correr los 5 días para que se proponga la anulación del laudo cuando ya el árbitro ha decidido que no hay lugar a corrección ni a aclaración. Entonces la persona afectada por la decisión del laudo puede acudir al Consejo de Estado únicamente para la anulación del mismo. Entonces puede ejercer el recurso de anulación ante quién, ante el mismo tribunal de conocimiento, ante el tribunal de arbitraje. Entonces, ante él eleva la solicitud de anulación y se le da trámite, el mismo tribunal le da trámite al Consejo de Estado, que es sección tercera, que es el competente para esta decisión de las anulaciones en los casos de contratos estatales. En los demás casos, pues puede acudir a la justicia ordinaria en estos casos. El único que resuelve, el único recurso contra el laudo arbitral, decíamos, que es el de la anulación. No se pueden calificar en ni siquiera las valoraciones probatorias ni las motivaciones o interpretaciones del tribunal por expresa disposición de la ley 1563 de 2012. Entonces, en estos casos, el recurso contra el laudo arbitral es el de la anulación. No tiene la atribución el tribunal para calificar ni las valores, la anulación de, cuando el tribunal no, el Consejo de Estado, las valoraciones probatorias ni las motivaciones o interpretaciones del tribunal. Simplemente se refiere a asuntos de procedimiento, como ya les comenté, porque así está dispuesto en la ley 1563 del 2012. Un laudo arbitral se puede anular por falta de jurisdicción y competencia. La Corte Constitucional en sentencia C572 de 2014 así lo dejó claro, porque puede suceder que no sea el árbitro esté usurpando una jurisdicción que no le corresponde o una competencia, porque debe referirse a hechos que suceden dentro del marco o la competencia de cada tribunal, o sea, dentro del lugar donde ocurrieron los hechos. Suspensión del cumplimiento del laudo. Esto es una aclaración en la diapositiva o un complemento de la diapositiva sobre la suspensión del cumplimiento del laudo. Se deben satisfacer 2 presupuestos para su admisión por el juez de conocimiento. Primero, la oportunidad. Y segundo, acuérdense, y segundo, la carga argumentativa expresando las razones jurídicas en que se funda la solicitud de la suspensión. Porque aquí no cabe suspenderlo sino por razones jurídicas. O sea, normalmente se suspende
a solicitud de las partes, normalmente por situaciones o con argumentos jurídicos, sino salvo aquellos casos en que la suspensión se solicita por fallecimiento de los árbitros, que en este caso pues corresponderá perdón, al mismo tribunal en el cual se está debatiendo el proceso arbitral. Ellos son los que tienen la prueba, además de, porque el árbitro corresponde al mismo tribunal, y la carga argumentativa expresada normalmente, y aparte de esas causales de muerte o de enfermedad grave, hasta el momento en que el mismo tribunal resuelva reintegrar nuevamente o nuevamente nombrar los árbitros que van a continuar con el proceso, o el secretario en su caso, si es el fallecimiento o la falta es del secretario. También puede terminar, puede fallar el árbitro o el secretario, por ejemplo, por una inhabilidad o por una incompatibilidad, porque las partes en determinado momento lo recusen cuando se haya advertido alguna incompatibilidad de los árbitros, de los secretarios, con el asunto que se debate. Entonces, doctora, en este caso, ¿cómo dices? Doctora, ahí también puede caber que los recusen, pero por conocimiento del tema anteriormente. También, o por las mismas causas. Por las mismas causales en la justicia ordinaria. Del procedimiento, de las normas de procedimiento. O sea, entonces, o porque esté incurso en una inhabilidad o en una incompatibilidad, o porque hayan acaecido situaciones diferentes a las que se tuvieron en cuenta para su nombramiento. Por ejemplo, una sanción de la Procuraduría o una medida de aseguramiento, porque aquí se requiere que sean condenados, ¿no? Que los árbitros hayan sido condenados. En esos casos, pues entonces hay que separar el juez, el árbitro, el árbitro va a resolver sobre el asunto, y si es el árbitro el que está, no el secretario, sino el árbitro el que está incurso en este problema, pues el mismo centro de conciliación dentro de su reglamento podrá establecer en esos casos quién va a nombrar, o de las listas que ellos tienen allá debidamente inscritos. Entonces, de esas listas va a escoger si se considera procedente por el director del centro, escoger que hay una justificación, entonces procederá a realizar el nuevo nombramiento. Como les decía, doctora Amparo, una pregunta, o sea que el laudo es igual que una sentencia, ¿sí? Porque exactamente lo mismo. El fallo que da debe ser cumplido, ¿sí? Así como lo exige. Hace tránsito a cosa juzgada. Ok. Porque es más, cuando hace tránsito a cosa juzgada en el caso de los laudos, cuando ya contra él no proceda ningún recurso, teniendo en cuenta que solamente cabe el de anulación. Es decir, que una vez, porque puede suceder, como les decía antes, las partes pueden pedir una corrección o una aclaración del laudo. Pero si con la aclaración o con la corrección quedan satisfechas y no presentan el recurso de anulación porque consideran que ya quedó satisfecha su controversia,
y que con las aclaraciones ya no hay lugar a un recurso de anulación, que entre otras cosas, y les repito, no puede ser sino por fallas de procedimiento, por asuntos de procedimiento y no por razones de fondo. Cuando no hay posibilidad de ese recurso de anulación, entonces en ese caso ya queda ejecutoriado lo mismo que cualquier sentencia y hace tránsito a cosa juzgada. Y ese tránsito a cosa juzgada obviamente es entre las partes que intervienen, es interpartes. ¿Quedó claro? O sea, no se puede extender esa obligatoriedad, sino solamente hay un caso en que se podría extender la obligatoriedad del fallo, y que es aquellos casos en que una persona que no tuvo conocimiento de que estaba cursando un proceso arbitral y ya existió un fallo y se encontró ante ese acontecimiento de un laudo que ya está constituyó, hizo tránsito a cosa juzgada. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese momento, esas partes que no concurrieron al proceso pueden pedir la anulación del fallo por el perjuicio que se causó. Gracias, doctora. Bueno, en cuanto al en un fallo, ¿aló? A ver, alguien va a intervenir y si no, por favor, apaguen el micrófono. En el fallo 160 del 2009, es decir, muy reciente del Consejo de Estado, el recurso de anulación de los laudos tiene naturaleza restrictiva y extraordinaria y por ende excepcional, dice el Consejo de Estado. Se pueden interponer por violación a normas de procedimiento solamente de conformidad con lo que determina la ley. Por ejemplo, también cuando hay un desvío de la justicia o una vulneración de las garantías al debido proceso, mas no por errores de juzgamiento o por violación de leyes sustantivas. ¿Por qué? Pues porque los demás casos, cuando hay errores de procedimiento, errores de juzgamiento, en esos casos, pues ya sabemos que la anulación puede proceder. No hay lugar a la anulación, porque el Consejo de Estado solamente asume la posibilidad entre las causales que ya se establecieron de que el Consejo de Estado no puede sino pronunciarse sobre aquellos causales de procedimiento, pero no puede revivir una instancia que ya quedó consumada con el laudo arbitral, porque hizo tránsito a cosa juzgada. El fallo 172 del 2019, que es otro también muy reciente del Consejo de Estado, allí habla de la finalidad del recurso de anulación. Aquí reitera que la protección del derecho al debido proceso tal vez es el único caso que se admite como causal de anulación cuando se desconoce el debido proceso, porque así lo ha determinado el mismo Consejo de Estado. Además, en fallo muy reciente. Entonces, habla de que también puede pedirse el recurso de anulación cuando hubo alguna falla en el debido proceso. En ámbito jurídico aparece un escrito
del autor, el doctor Hernando Herrera. Dice en ámbito jurídico que a diferencia de la jurisdicción o de la justicia permanente, o sea, la ordinaria, la concurrencia del arbitraje deberá ser consensuada. Puede ser que no se concluya el arbitraje por medio del laudo porque se termine anticipadamente. Aquí cabe esa posibilidad, ¿no? De que antes del laudo, como en cualquier proceso, de cualquier naturaleza, antes de que se profiera el laudo, las partes pueden acudir, pueden transar mediante un documento, es un contrato. Acuérdense que la transacción es un contrato y debe constar por escrito. Es diferente a la conciliación. Pero la transacción es un acuerdo a que llegan las partes, es un contrato que está contenido y contemplado en el Código Civil, en la parte de los contratos, y en ese caso, dice el doctor Hernando Herrera en el artículo de ámbito jurídico que les estoy comentando, se puede terminar anticipadamente, ya sea por un acuerdo transaccional o por una conciliación. ¿Y qué sucede? Cuando las partes llegan a un acuerdo transaccional antes de que se profiera el laudo o a una conciliación, pues ya el proceso termina por voluntad de las partes. Entonces no hay lugar a que se profiera el laudo, menos que en el mismo laudo el árbitro se refiera pues a la terminación por voluntad de las partes, ya sea a través de la conciliación o a través de un contrato de transacción. Tanto los laudos como las sentencias deben constar por escrito y deben ser firmadas por los falladores que participaron en su adopción, constando igual que las providencias, los salvamentos de votos, si a ello hubiera lugar. Tanto los laudos como las sentencias deberán ser motivadas. Aún en los arbitrajes en equidad. ¿Qué sucede con el caso de la motivación de los arbitrajes en equidad? Obviamente, por razón de su esencia, se exonera la fundamentación jurídica, mas no la justificación teleológica con la cual se concluyó la decisión. Es decir, aquí, como se trata de un arbitraje en equidad, pues por razones obvias, pues el árbitro no está, que no necesita ser abogado, además, porque se va a resolver en equidad, no necesita ser abogado. Entonces, en ese caso, pues no está obligado a fundamentar su fallo en normas jurídicas. Sin embargo, simplemente acudirá a razones de equidad, de principios jurídicos, de los principios fundamentales que deben orientar una decisión, simples o cuestiones tan importantes como la justicia, como la igualdad de las partes, cuestiones que cualquier persona debe y tiene que saber o las conoce sin necesidad de ser abogado, que cuando acude a un arbitraje, como en cualquier otro método de conciliación, pues debe y la conciliación o el arbitraje es en equidad, pues simplemente el fundamento será en equidad, no necesita presentar normas jurídicas a ello. Doctor Amparo, otra pregunta. ¿Las partes qué tiempo tienen para la notificación del laudo?
¿Para qué? ¿Para la notificación? Sí, señora. No, ese sale por un estado o simplemente se les comunica al correo electrónico si lo dejaron allá en las cámaras respectivas. En el caso de que el arbitraje sea hecho por árbitros que las mismas partes designaron, pues él tiene los teléfonos, las direcciones, incluso los correos si se requieren para notificarle a las partes que deben cuál fue el laudo que se pronunció. Y en ese caso, les repito, en cualquiera de estos dos casos, una vez pedidas las correcciones o las aclaraciones al laudo, si a ello hubiere lugar, tiene 5 días para presentar en el caso de los institucionales o en los casos de mayor cuantía, digamos, en los casos en que así lo ameriten, entonces ante el Consejo de Estado la posibilidad de la anulación del fallo arbitral. 5 días. Entonces, tanto los laudos como las sentencias deberán constar por escrito, decíamos, y ser firmadas por los falladores que participaron en su adopción. Y allí deben constar los salvamentos de voto en caso de que hubiere lugar, que puede suceder que los árbitros sean 3 y uno de ellos no participe. De todas maneras, el hecho de que no participe en la decisión no quiere decir que no deba firmar, porque él asistió y esto no desintegra el tribunal en ningún momento. Simplemente dice que se acoge al arbitraje, al laudo, pero no necesita. Profe. Cuéntame. Profe, qué pena, sí, es que como ya se nos está acabando el tiempo. A las 12. ¿Cómo, profe? Sí, faltan 10 minutos. No, a las 11:40, profe, no es que ahorita hay otra clase ya. Ya, entonces sí, señora. Continuamos. Entonces, un momentico y pasamos la lista. Bueno, listo, profe. Pues yo quería participar, ¿no, profe? Pero bueno, la lista primero. Bueno, sí, dímelo. No, es que me quedaba la duda contra el laudo arbitral. Solamente hay un solo recurso, no aplican los demás recursos. No, la anulación y un extraordinario de revisión. Más nada. Listo. Y tiene que ir a la anulación Corte, ante el Consejo de Estado y Consejo Superior. Corte Constitucional, ante la Corte Suprema. Consejo Superior. La justicia ordinaria. Ok. Bueno, profe, la lista entonces, señora. De todas maneras, seguimos con este tema la próxima clase. Porque todavía faltan cosas. Sí, señora. Eliana. Está muy bueno el tema, profe. Bueno, Eliana. Interesante para uno poder inscribirse de árbitro. Janet. Presente, profe. Presente. Marlon. Presente, profe. Arvin Márquez. Marlin. Presente. Presente, doctora. Presente, doctora. Juan Carlos Aponte. Presente, querida profesora. Andreina Balcázar. Presente. Pero por favor, uno por uno y nos rinden. Cierren los micrófonos. Cierren los micrófonos, por favor. ¿Quién más? Alfonso Andrade. Presente, profe. Bueno. Hensel. Presente, profe, presente. Luis Fernando López. Presente, apreciada doctora. Ibargo.
Presente, mi doctora. Natalie. Presente, profe. Fabián. Presente, doctora. Cierren los micrófonos, por favor. Hugo Escaño. Presente, doctora. Oscar Barrera. Presente. Cindy. Presente. Mónica Esmeralda. Mónica Esmeralda. No está Mónica Santander. ¿No? Bueno. Sí, doctora. Sí, ella estaba conectada. ¿Aló? Presente, doctora. Ok. Es que se quedó en silencio todos, no escuché más. Glendy. Presente, doctora. María Fernanda. Angarita. María Fernanda Angarita. Que cierren por favor el micrófono. María Fernanda Angarita. Milton. Presente. Milton. Copia, profe. Copia. Cierren por favor. Shirley Manrique. Chao, Doc, que esté bien. Chao. Shirley Manrique. ¿Quién más? Nidia. Yo, profe, presente. ¿Yo quién? ¿Nidia? Nidia Quiñones. Presente. Priscila. Presente, profe. Ok. Y Andreina Monsalve. No, presente, profe, presente. Andreina Monsalve. Sí, presente. Y Shirley Manrique. Ella fue la que dijo chao. Ah, bueno, perfecto. Y María Fernanda Angarita. No está. Ok. Bueno. Profe. Doctora, no estoy acá, doctora. Sí, escuche por allá. Doctora, si está María Fernanda. Ah, bueno, ya. Profesora. Presente. 8 días. Profesora, ¿me escucha? Doctora Amparo. Presente. Doctora Amparo. Con Marisa también es por acá. La profesora ya se fue, ya cerró. Sí, dejaron solos. ¿Colocó la falla? Ansel. 5-5, ¿qué ordena? 5-8. Copia. No, estos futuros abogados, dijo la... Ansel. ¿Qué ordena? ¿Qué ordena? Quedé 5-4 con la de las botas. Uy, la... Bueno, eso un poco lo entenderán. Sí, ahí quedé 5-4. Sí me copia. Adrián también copió eso. Eso es como un premio. Sí. Ese es todo mundial. Sí. Es todo mundial. Va a tocar mandarle a hacer una a varios. Mandémosle una sorry. Sí. ¿Y nadie más que lo haga? No, ahí quedaron varios. Ahí está Cindy, está Nidia.
Copio. Copio. Hamilton. Copio. Bueno. Ahora sí me voy a bañar. Pero. Bueno, hágale, estamos hablando. Quedamos 5-8. Guape. Chao. Bien.